Muy bien, comenzamos. Los medicamentos para poder ser administrados van a tener una forma y esta forma se llama justamente la forma medicamentosa. Esta forma medicamentosa entonces va a dar, como nos menciona, una disposición individualizada de lo que son los dos grandes componentes de un medicamento, que van a ser el principio activo y los excipientes. Entonces, ustedes cuando van a una farmacia para poder comprar uno de estos medicamentos, van a tener que escoger una forma medicamentosa que sea acorde a la vía de administración y también la patología que se va a tratar. Entonces, la forma medicamentosa es una disposición externa de lo que es el medicamento, ¿no? Y esta disposición externa, entonces, es la que también va a darse a lo que es básicamente la sustancia medicamentosa o el medicamento. ¿Para qué se hace esto? Para facilitar lo que es su administración. Estas formas medicamentosas son muy variadas. Entonces, para poder comprenderlos y poder, digamos, resumir y ordenar todo lo que son las formas, se las ha clasificado en 4 tipos grandes o 4 grupos grandes. Estos van a ser, por ejemplo, lo que es medicamentos de forma sólida. Tenemos los semisólidos, vamos a tener lo que son los líquidos y los gaseosos. Entonces, como pueden ver, básicamente son estados de la materia, ¿no? O de líquidos o del agua, los cuales también se utilizan para lo que es la forma medicamentosa. De ellos solamente hay un estado que podríamos decir es intermedio, que va a ser el semisólido, que también lo vamos a encontrar en ciertos medicamentos. Muy bien, vamos a comenzar con lo que son las formas medicamentosas sólidas. Todas las formas medicamentosas sólidas en un origen o en un principio han estado en forma de polvos. Esto quiere decir que son medicamentos que tienen esta forma granulada, la cual se va a utilizar para lo que es la administración. El gran problema que se tiene es que estos medicamentos en este estado, ¿no? De polvo, no se puede administrar fácilmente. Entonces, por ejemplo, ustedes imagínense consumir o administrar paracetamol, 500 miligramos en polvo. Entonces, el paciente tendría que agarrar el medicamento, tendría que meterlo a su boca y el paracetamol tiene un sabor sumamente agrio, ¿no? Cuando está así en estado de polvo. Entonces, el paciente no consumiría la cantidad. Y además que eh, muchas veces tendría, digamos, un efecto no nocivo, sino un efecto adverso, porque al ser sumamente agrio, el paciente incluso lo puede vomitar o no lo puede consumir adecuadamente. Para evitar esto, entonces, estas sustancias sólidas, llamados polvos, se van a almacenar y se van a presentar en otras formas más agradables para los pacientes. Una forma básica en la cual vienen estas sustancias van a ser los papeles. Recibe el nombre de papeles, llamados también polvos divididos. Entonces, son medicamentos que vienen en un sobrecito, como se está viendo en la imagen. Ahí tenemos el sobrecito. Entonces, vienen en sobrecitos que son hojas que pueden ser de papel común o tienen otra característica. Algunos pueden ser semitransparentes y están dobladas y tienen una característica, van a encerrar una dosis, ¿no? En cada uno de estos papeles. Entonces, cada uno de estos antiguamente tenía una dosis. Digamos que necesitaba tomar un medicamento cada 8 horas, entonces tenía que comprar 3 papeles para poder administrarse en un día las 3 dosis. Antiguamente esta era la forma de presentación. Las farmacias entonces preparaban estos papeles en el cual colocaban una dosis del medicamento. Posteriormente se ha ido mejorando todo esto y resultado de eso se ha tecnificado toda esta situación. Por tanto, ya se ha llegado a otras formas, ¿no? Por ejemplo, de los polvos se ha obtenido ya otra forma mucho más compleja, que son los granulados. Entonces, estos granulados también son formas farmacéuticas sólidas, ¿no?
pero estas ya están constituidas por mezclas de polvos con un excipiente que es el azúcar. Entonces, esa combinación es la que le da justamente esa forma, ya no tanto de polvo, sino más granulada, ¿no? Y por eso que recibe también ese nombre de granulados. Entonces ya tiene un excipiente que es el azúcar, que le da justamente esa forma. Posteriormente, la industria farmacéutica ha ido mejorando lo que es la presentación de sus medicamentos y posteriormente ha ido generando lo que son, por ejemplo, lo que son los sellos, que son también medicamentos con envolturas, ¿no? Preparadas en pastas de almidón. Y tenemos lo que son las cápsulas. Estas cápsulas tienen una característica. Entonces, ustedes ven en las imágenes, ahí tenemos una cápsula rojo y blanco, y aquí tenemos otra, ¿no? Que es de un solo color, es semitransparente y se puede ver el medicamento en su interior de un color amarillento. Estas cápsulas tienen una cubierta de gelatina, ¿no? Es una gelatina especial, no es la que nosotros usamos para preparar, ¿no? Para nuestras gelatinas de sabores. Es una gelatina con mucha mayor consistencia. Y dentro de esto se va a llenar lo que es el medicamento en estado sólido, ¿no? Y en algunos casos, como podemos ver en estas cápsulas amarillas, medicamentos que incluso pueden estar en estado líquido. Entonces, las cápsulas son formas medicamentosas cubiertas de gelatina que pueden contener medicamentos en estado sólido, como estamos viendo, el rojo con blanco, o pueden tener medicamentos en estado líquido, como los amarillos. Estos tienen una vía de administración que es la vía oral. Por tanto, se van a administrar por la boca, se va a proceder a su deglución, ¿no? Y llegando a lo que es el tubo intestinal, tienen otra característica. Estas van a empezar a reblandecerse. Posteriormente, llegando al estómago y pasando el estómago, se van a desintegrar y van a disolverse en el tubo digestivo. Desde el estómago, que va a empezar lo que es la disolución de lo que es esta cubierta externa, entonces va a continuar hasta lo que es el intestino. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque estos medicamentos tienen un sabor un poco agrio, ¿no? Y su olor también no es muy agradable. Por eso, para evitar justamente una repulsión por parte del paciente, se coloca esta cubierta generando lo que son las cápsulas. Estas también tienen una dosis, ¿no? Son dosis precisas que se van colocando y justamente nos menciona que pueden ser cápsulas duras, ¿no? Para drogas sólidas, hasta 1 gramo se puede administrar en lo que son justamente estas cápsulas rojas y blancas, que pueden variar de colores, ¿no? O pueden ser blandas que contienen un medicamento en estado líquido, como las que estamos viendo de color amarillo. Entonces, cuando son líquidas, eh, son blandas, entonces estas pueden también recibir el nombre de perlas, ¿no? Entonces, las cápsulas que contienen medicamento en estado líquido pueden también recibir el nombre de perlas. Entonces, esta sería una cápsula como tal, la de rojo y blanco que se está viendo, y la de color amarillo, entonces sería una cápsula, pero en forma de perla, porque el contenido es más líquido. Bueno, bueno, las cápsulas duras, las otras también están cubiertas de gelatina. Puede también tener otro excipiente que es azúcar, ¿no? Para ayudar a endurecer lo que es la cápsula. Y puede venir en diferentes tamaños, ¿no? Pueden ser, como estamos viendo aquí, ¿no? Una cápsula. Pueden ser mucho más pequeñas, un poco más grandes, ¿no? Y nos menciona que estas cápsulas pueden permitir el empleo de otras sustancias higroscópicas. Esto quiere decir que protejan contra lo que es la humedad para que no se descompongan o se desintegren lo que son las cápsulas. Muy bien, veamos la siguiente forma. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que son los sellos. Tenemos ahí entonces los sellos. Los sellos, justamente es la primera imagen que está a este lado. Ahí podemos ver, son formas medicamentosas sólidas también, que están preparadas con una envoltura, ¿no? En base a pasta de almidón. Esta pasta de almidón, que también se llama pan ácimo, tiene lo que es en su interior, lo que es el medicamento en forma de polvo. Tiene una aplicación muy parecida a lo que son las cápsulas, entonces es por vía oral y a través de lo que es el tracto gastrointestinal se va disolviendo lo que es la cubierta externa y va exponiendo lo que es el medicamento en su interior.
es mucho más económica producirlos, ¿no? Pero el gran problema es que tiene una consistencia mucho más dura. Las cápsulas son blandas, entonces es más fácil poder tragar estas cápsulas, porque obviamente no se tienen que masticar, es una característica. Entonces las cápsulas se tragan y a nivel del estómago se empieza a disolver lo que es la cubierta externa para liberar el medicamento, pero no se mastica. Las cápsulas, perdón, los sellos también son medicamentos que en su interior tienen el medicamento, no se deben masticar, se lo tragan y a nivel del estómago se va a disolver la cubierta externa para poder liberar el medicamento. El problema es que los sellos son mucho más duros y esto genera dificultades a la hora de tragar el medicamento. Por tanto, muchas personas tenían problemas para poder tragar los sellos, por tanto, era muchas veces difícil para el paciente consumir este medicamento. Por eso ya la industria ha generado lo que es las cápsulas, que son mucho más blandas y fáciles de consumir. Entonces, esa sería una diferencia con lo que son las cápsulas. Otra forma medicamentosa van a ser los óvulos. Estos óvulos las vamos a encontrar, por ejemplo, para medicamentos de aplicación tópica. Entonces nos dice, tiene una característica que es la forma. Tiene una forma oval y exclusivamente son para aplicaciones por vía vaginal. ¿Listo? Entonces, eso tengan cuidado. Puede haber medicamentos, ¿no? Que tengan forma de óvulos y uno puede recetar, ¿no? Administrar un óvulo vía oral cada 8 horas, ¿no? Entonces, el farmacéutico se va a sorprender de su receta porque esta fórmula sola o esta forma medicamentosa solamente es para aplicación tópica vaginal. No se puede administrar por otra vía, ¿no? No pueden administrar por vía oral. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado cuando ustedes hagan su receta y tengan una, por ejemplo, en el vademecum puede estar, digamos, clotrimazol óvulos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ah, le pondremos clotrimazol óvulos, vía oral, ¿no? Entonces, se va a sorprender el farmacéutico y no va a querer venderle al paciente porque sabe que esa no es la vía de administración. Luego tenemos lo que son las pastillas. También son formas medicamentosas sólidas, solamente que esta forma medicamentosa nos menciona, tiene una característica, su disolución es sumamente lenta y se va a realizar en la boca, ¿no? Entonces las pastillas sí se pueden disolver en la boca, no necesitan ser tragadas. Entonces estas se disuelven en la boca y tienen como principal excipiente el azúcar. Dentro de esto, por ejemplo, tenemos las pastillas de vitamina C. No sé si alguien lo ha consumido por la pandemia también, estaban recomendando el consumo de vitamina C. Entonces vienen muchas de ellas en pastillas, ¿no? Las con excipiente de azúcar y estas tranquilamente la van disolviendo en la boca y lo van consumiendo. Esta no se traga, ¿no? No es necesario tragarla. Otra forma medicamentosa van a ser los supositorios. Estos supositorios, como están viendo en la imagen, tienen una característica que tienen una forma cónica, ¿no? O llamada también forma de proyectil. Y al igual que los óvulos, tiene una sola vía de administración, ¿no? Que es la vía de administración rectal. Entonces tenemos, por ejemplo, antiinflamatorios como ser la indometacina, que viene en formato de supositorios y de la misma manera su vía de administración solamente es rectal. Cuidado que al hacer la receta digan, no, tomar un supositorio de indometacina vía oral cada 8 horas, ¿no? Entonces, lo mismo, el farmacéutico se va a sorprender, no va a querer vender la receta porque sabe que esa no es su vía de administración. Entonces, los supositorios tienen forma cónica de proyectil y su administración es netamente por vía rectal, no se puede cambiar. Bueno, y uno se preguntará, pero si ¿por qué existe esta forma? Si normalmente uno podría tomar ibuprofeno o la misma indometacina en comprimidos por vía oral. Lo que sucede es que en ciertas situaciones hay pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones o traumatismos en la cavidad oral, no pueden consumir medicamentos por esta vía o están inconscientes. Entonces, un detalle, a pacientes inconscientes no se da nada por vía oral porque pueden atragantarse o se puede ir a vía respiratoria la medicación. Entonces, pacientes inconscientes, nada por vía oral. Entonces, ¿qué pasa si un paciente sufre pérdida de conocimiento por, digamos, una excesiva fiebre, ¿no? Por encima de 40 grados?
Una vía que se puede utilizar es justamente la vía rectal. Se le puede administrar, por ejemplo, indometacina por vía rectal, que es un antiinflamatorio. Entonces, esto va a reducir lo que es la fiebre de la persona y esta puede nuevamente recuperar el estado de conciencia. Entonces, por eso se tiene estas formas farmacéuticas, ¿no? Entonces, no es por generar, digamos, por molestar al paciente o incomodarlo, sino esto tiene sus aplicaciones, ¿no? Y otra, digamos, otra característica o otra ocasión en la cual se puede utilizar esta vía es, por ejemplo, en niños pequeños, ¿no? Entonces hay también de paracetamol y se puede aplicar, por ejemplo, esto para generar baja de la temperatura o también no es recomendable, pero en ciertas ocasiones cuando existen estreñimientos crónicos se puede utilizar eh, para poder generar la deposición. Ahora, ¿cuáles son sus características de estos supositorios? Nos menciona que tienen forma blanda y una vez ingresado al cuerpo, entonces van a empezar a disolverse a la temperatura del cuerpo. Y esto se debe a la característica de sus excipientes. El excipiente más utilizado, ¿no? Es, por ejemplo, nos menciona la manteca de cacao. Luego tenemos los glicéridos semisintéticos, ¿no? Que son liposolubles. Tenemos la glicerina, ¿no? Que también es un excipiente y le da solidez, pero cuando está en contacto con la temperatura corporal, se van disolviendo para liberar el principio activo. Otro elemento que también se utiliza como excipiente en lo que son los supositorios van a ser los polietilenglicales, ¿no? Que son hidrosolubles. Muy bien, vamos viendo la otra forma. Dentro de los formatos sólidos también tenemos lo que son los comprimidos, que es también una forma muy común de encontrar lo que son los medicamentos. Estos comprimidos se caracterizan porque son medicamentos que están formados por un principio activo y su excipiente, los cuales son sometidos a una gran presión, ¿no? Por eso reciben ese nombre de comprimidos. Entonces, tienen distintas formas, nos menciona. Por ejemplo, tienen formas discoideas o tienen formas más alargadas. Por ejemplo, en el dibujo estamos viendo justamente la forma discoidea y la forma alargada. Y todos comparten lo que es justamente la forma, ¿no? O perdón, la fabricación que es por compresión. Muy bien. Dentro de lo que son los comprimidos, entonces nos menciona las tabletas, pueden ser de forma discoidea, ¿no? Se obtienen por compresión mediante aparatos justamente diseñados para esa situación. En un principio, este medicamento estaba formado por polvo medicamentoso y un excipiente para preparar o facilitar su preparación. Entonces pueden venir incluso en presentaciones de 60 a 600 miligramos. Las tabletas pueden tener incluso una capa de azúcar, pero esa ya la transforma en otra forma medicamentosa, ¿no? Entonces tenemos de formas discoideas, ¿no? O redondeadas, ¿no? Como las tabletas. Pueden tener dentro de su excipiente un jarabe de mucílago, ¿no? El cual va a darle justamente la forma al medicamento. Entonces somete a compresión y va a adquirir esa forma discoidea de tableta. O en otros medicamentos no puede venir este mucílago, sino simplemente almidón. Y de la misma manera, con el almidón se va a comprimir el principio activo y se va a dar la forma de disco o forma redondeada. Dentro de los comprimidos existen comprimidos no recubiertos, que es la mayor parte, ¿no? Entonces solamente es compresión. Ahí tenemos, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? Que es un comprimido. Tenemos también otros medicamentos, el ibuprofeno, diclofenaco, lo que es el ácido acetil salicílico, todos ellos son comprimidos. Ahora, algunos vienen en varias capas, ¿no? Entonces son comprimidos de capas múltiples. Entonces se ha hecho compresiones consecutivas para formar varias capas y se realizan por varias compresiones. Y otros comprimidos ya vienen recubiertos. Por ejemplo, aquí tenemos justamente unos comprimidos recubiertos que tienen varios colores. Estos comprimidos recubiertos se denominan grajeas. ¿Listo? Entonces, los comprimidos recubiertos son las grajeas. Esta forma se utiliza para proteger el medicamento de la humedad y del aire.
que son elementos que pueden inactivar el principio activo y de esta manera inutilizar el medicamento. Otros comprimidos pueden venir con lo que es una cubierta gastroresistente o cubierta entérica. Esto sirve porque algunos medicamentos no deben disolverse en el estómago, sino más abajo en el intestino delgado. Entonces, esta cubierta gastroresistente entérica resiste la secreción ácida. Por tanto, no se va a disolver en el estómago, sino se va a disolver en el intestino, ¿no? Puede ser intestino delgado, intestino grueso. Hay otros comprimidos mucho más complejos, llamados comprimidos de liberación controlada. Estos reciben o contienen un sistema que se llama el sistema OROS de microbomba osmótica. Entonces aquí tenemos justamente un esquemita de estos medicamentos. Tienen varias capas y van a tener un punto en la cubierta externa por donde el medicamento empieza a salir. Entonces ese punto, que es un poro, es el que va a dosificar el medicamento para que tenga mucho tiempo de vidas o podríamos decir, tenga una liberación prolongada, ¿no? A lo largo del día para que el medicamento vaya haciendo su efecto, ¿no? Entonces se ve justamente este sistema OROS de microbomba osmótica. Hay otros comprimidos que son llamados comprimidos efervescentes. Estos se caracterizan porque contienen dos elementos que son, podríamos decirlo, opuestos. Pueden tener un ácido, ¿no? Y una base, lo cual ocasiona que cuando se coloquen en agua, entonces genere este efecto efervescente, es decir, de burbujas. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es las sales de frutas, el alcacercer, que son, digamos, presentaciones que tienen una base y lo que es un ácido, que genera lo que es la efervescencia cuando estos van a utilizarse o administrarse en el paciente. Y tenemos también otros sólidos que son bucales. Estos no van a ingresar al tubo intestinal, ¿no? No son diseñados para estómago ni intestino, sino para que se absorban en la mucosa oral. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, anfotericina B, clorexidina, ¿no? Succinato de hidrocortisona y clorato de potasio. Entonces, estos se van a disolver en la cavidad oral y van a ser absorbidos por la mucosa oral. Se aprovecha mucho lo que son las venas, ¿no? Afluyentes, venas linguales afluyentes, las cuales tienen esa capacidad de poder, digamos, transportar los medicamentos hacia lo que es la circulación. Luego tenemos otras formas, pero ya son semisólidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estado de medicamentos que se encuentra entre sólido y líquido, los semisólidos. Dentro de los semisólidos vamos a tener lo que son las pomadas. Estas pomadas se caracterizan porque tienen un excipiente oleaginoso. ¿Esto qué quiere decir? Es una especie de aceite, ¿no? Es como una especie de grasita, la cual va a estar en su interior y darle esta forma o consistencia semisólida. Entonces, el excipiente, esto recordemos, la pomada tiene un excipiente oleaginoso. ¿Cuál puede ser? Tenemos entonces uno que es la vaselina, ¿no? Muy bien, entonces tenemos lo que es la vaselina como excipiente oleaginoso. Entonces, otro tipo de pomadas que tienen dentro de sus excipientes las ceras y las resinas, entonces reciben el nombre de ungüentos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que dentro de su excipiente tiene ya sean ceras o resinas, entonces es un tipo de pomada especial que se denomina ungüento. Los que tienen solamente un excipiente oleaginoso, entonces son pomadas. Estas formas generalmente son para uso externo, ¿listo? No, no es para consumir, para comerlo, sino esto es de aplicación externa. Es de consistencia blanda, muchos de ustedes alguna vez lo han utilizar también. Es untuoso, entonces fácilmente se adhiere a la piel, ¿no? Es adherente a la piel y a las mucosas.
Las pomadas nos dice pueden estar constituidas por uno o varios ingredientes activos. No, no siempre va a tener solo un principio activo, puede tener varios, ¿no? Y el excipiente que es oleaginoso le va a dar justamente esa consistencia, esa masa, ¿no? La base oleaginosa entonces puede ser la vaselina, pero en otras circunstancias pueden ser también, por ejemplo, el petrolato, ¿no? Blanco, el petrolato amarillo, llamado también vaselina amarilla, ¿no? Y también pueden tener ceras, ¿no? Resinas, entonces ya se llamaría ungüento, ¿no? Luego tenemos la otra forma que van a ser las pastas. Entonces, otra forma semisólida, ¿no? Entonces, ahí el gran representante va a ser la pasta dental. Esta pasta se caracteriza porque dentro de su composición tiene los excipientes y principio activo en forma de polvo insoluble. Entonces, sus componentes no están totalmente disueltos y esto va a generar justamente esta forma semisólida. Entonces nos dice, tiene una fuerte proporción las pastas del componente sólido. Básicamente nos dice, es la mitad de su peso en polvos insolubles, en una base, ¿no? Que puede ser líquida, por ejemplo. Su aplicación también es aplicación externa. No, generalmente no se tiene pastas para consumir o para comer. Entonces, estas pastas son de aplicación externa. Por ejemplo, puede ser para aplicación en la piel, ¿no? Con ciertos corticoides, por ejemplo, o en la pasta dental para aplicación en cavidad oral, ¿no? Pero no se lo consume. Luego tenemos la otra forma semisólida que son las cremas. Entonces, estas cremas se caracterizan porque son emulsiones de aceite con agua o aceite en agua. Entonces, le da una consistencia semisólida a la forma medicamentosa. No es untuosa, a diferencia de las pomadas, ¿no? Es un poco más líquida y es muy viscosa. Y también es para aplicación externa. Entonces, son emulsiones de aceite en agua. Luego tenemos lo que son las jaleas. Entonces, estas jaleas son preparados también coloidales, semisólidos, que nos menciona tienen un medio de dispersión que generalmente es el agua y también son de aplicación externa, ¿no? Entonces, dentro de esas jaleas tenemos los coloides, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto son estas formas que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, que son, por ejemplo, el alcohol gel, que viene en forma de coloide. Luego tenemos otras formas un poco más ya particulares, como por ejemplo los emplastos. Entonces, estos emplastos son preparados que se adhieren a la piel. Pueden tener varios principios activos o uno solo. Entonces, su característica es adherente hacia la piel y se absorbe por vía cutánea, ¿no? Entonces, tiene absorción percutánea. Y tienen ciertos componentes, por ejemplo, pueden tener trinitrina, ¿no? Que justamente les da esta característica de ser absorbida por la piel. Y puede tener una matriz, ¿no? Para aplicarlo sobre la piel y son de absorción lenta, ¿no? Por ejemplo, en provincia se usa mucho emplastos de hierbas y otras plantas medicinales para la aplicación, ¿no? Y la industria lo ha sistematizado todo esto y ha generado estos emplastos que son ya en forma de parches, ¿no? Y se denominan estas formas parches, ¿no? También son adherentes a la piel de liberación lenta, ¿no? Entonces, esto lo utilizan, por ejemplo, personas que tienen un dolor crónico en ciertas partes, puede ser la espalda. Entonces, algunos vienen con medicamentos con principio activo y otros simplemente generan calor local. El calor alivia lo que es el dolor en estas regiones, ¿no? Y otras vienen con principio activo, con analgésicos o antiinflamatorios tópicos que también se pueden utilizar en estos tipos de presentaciones que son los parches, ¿no? Que es una variación de los emplastos que se utilizaban, ¿no? Anteriormente, ya hace tiempo, especialmente en provincia, ¿no? Cuando uno se lastimaba, entre un emplasto de hierbas para que desinflame o no se infecte. Entramos ahora a lo que son las formas y preparados líquidos. Entonces, estas formas y preparados líquidos, como indica su nombre, ya no se pueden aplicar o no se pueden consumir como pastillas, sino vienen en un envoltorio o vienen en un componente que los va a contener. Estos medicamentos líquidos son llamados soluciones.
porque son la combinación de una sustancia química, que es el principio activo, más otro elemento que es el disolvente. Entonces, este disolvente puede ser el agua, puede ser también alcohol. Dentro de estas soluciones, entonces, vamos a tener las emulsiones. Las emulsiones son la combinación de un medicamento que esté en forma oleaginosa o un aceite, más lo que es el agua, y le da un aspecto y una consistencia un poco cremosa. Entonces, es líquido, pero es un líquido espeso, medio cremoso. Un representante de estas emulsiones es este que se conocía, bueno, se hacía mucha propaganda hace tiempo, que era la emulsión de Scott, ¿no? Tal vez alguno lo ha visto en la televisión, se hacía mucha propaganda. Entonces, el aceite va a contener, por ejemplo, vitaminas, ¿no? Vitaminas D, ¿no? También tiene omegas y otros elementos. Entonces, se combina con el agua y genera una combinación, ¿no? Un tanto espesa, cremosa, que se denomina emulsión. Luego tenemos otras formas llamadas magmas. Ahí tenemos suspensiones que tienen un aspecto turbio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, justamente esta suspensión de aspecto turbio. Y se caracteriza porque es la combinación de medicamento en estado sólido, ¿no? Generalmente polvo, más líquido, que generalmente es agua. Entonces, por ejemplo, tenemos las suspensiones para reconstituir, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la ampicilina. Entonces, se agrega agua y esta bueno, va a tener un aspecto medio blanquecino, lechoso, que es justamente una suspensión. Otra forma líquida van a ser los colirios. Entonces vea la imagen justamente el colirio que está siendo aplicado en lo que es el ojo. Se caracterizan por ser también soluciones isotónicas. Esto quiere decir que tienen una osmolaridad parecida a la del cuerpo, ¿no? De 282 miliosmoles. Son soluciones estériles, ¿no? No tienen microorganismos. Y dentro de su composición o sus excipientes pueden tener ácido bórico, ¿no? Para justamente mantener esa esterilidad al 1,9%. Son de aplicación tópica en la conjuntiva ocular. Entonces, ojo, los colirios nunca se debe aplicar en lo que es la córnea, porque existe el riesgo de inflamar este tejido. Y la córnea, al ser transparente, cuando sufre una lesión, irritación, puede opacarse, ¿no? Puede volverse medio blanquecino. Por eso es que los colirios no se aplican en la córnea. Sí se deben aplicar en lo que es la esclera o la conjuntiva, ¿no? En la parte blanca del ojo. Entonces, esa es una recomendación para la aplicación de los colirios. Luego tenemos otras formas ya un poco más especiales, ¿no? Nos indican las lociones, que tienen una característica, son de aplicación externa. Entonces, estas lociones generalmente, bueno, no se ven muchos medicamentos en esta forma. Son preparados líquidos para la aplicación en la piel, pero la característica que los diferencia del resto es que se aplica sin fricción, tiene un vehículo acuoso en base a agua, puede ser una solución, algunos también pueden ser emulsiones o suspensiones. Entonces, tiene, digamos, una consistencia un poco más semisólida, pero no se aplican por fricción. Esa es una diferencia. Luego tenemos las tinturas. Estas tinturas se caracterizan, como vemos en la imagen, porque tienen una coloración, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la unión de una solución hidroalcohólica más un medicamento o fármaco o droga animal, que también puede ser vegetal o química, y van a tener una coloración. Tenemos ahí la tintura de yodo, por ejemplo. Tenemos el azul de metileno, ¿no? Violeta de genciana, que son tinturas que son soluciones, ¿no? Hidroalcohólicas con algún medicamento o droga puede ser animal, vegetal o química, pero tienen una coloración, ¿no? Entonces estas tienen, como les mencionaba, violeta de genciana, la tintura de yodo, ¿no? Que es rojiza, ¿no? Y también tenemos lo que es el azul de metileno, que tienen una coloración muy fuerte y se denominan tinturas. Otras formas líquidas que también vamos a ir viendo van a ser, por ejemplo, lo que son los líquidos en ampollas. Entonces, estas se caracterizan porque son soluciones
que vienen pueden ser suspensiones o emulsiones, pueden ser acuosos, ¿no? O pueden ser aceitosos. Esta es una diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vitamina K tiene consistencia aceitosa, ¿no? El complejo B es más acuoso, ¿no? Se puede administrar por vía parenteral, ¿no? Entonces, esta forma no se puede utilizar para administración por vía oral, ¿no? Para eso existen, por ejemplo, los sólidos. Estos líquidos de aquí, entonces, tienen el medicamento dentro de una estructura o un envase, en este caso de vidrio, para su extracción y aplicación por vía parenteral. Pueden venir en forma, nos dice, de bulbos, que se caracterizan por tener una tapa de goma, ¿no? Entonces aquí vemos justamente eso, tiene una tapita de goma. Tiene su tapita de goma. Y esta se puede perforar con una jeringa, ¿no? Puede contener de 1 a 50 ml en su interior. Y luego tenemos las otras formas que son de mucho más volumen. Entonces ahí tenemos los sueros que pueden tener volúmenes de 100, 500, 1000 ml y se utilizan para lo que son las venoclisis, la administración directamente en lo que son las venas. Otra forma de medicación puede venir en infusiones, ¿no? En las cuales se agarra lo que es el sobre. En este caso permite lo que es la difusión del principio activo, ¿no? Como los tés, entonces se administra en líquido por unos 20 minutos para que salga lo que es el principio activo y posteriormente se puede consumir por vía oral. Luego hay otras formas llamadas aguas aromáticas, que simplemente son extractos de aceites con aromas que se pueden utilizar. Otros son extractos fluidos, ¿no? Los cuales se combinan con alcohol y forman soluciones hidroalcohólicas. Estas ya para aplicación externa tópica. Y tenemos aquí la forma medicamentosa más agradable que se puede tener, que es los jarabes. Debido a que su excipiente tiene un excipiente que es el agua azucarada o el azúcar, ¿no? Y cuando se administra o contiene un principio activo, un fármaco, entonces se denomina jarabe medicamentoso. Entonces, normalmente en épocas antiguas, para la tos y otras enfermedades se vendía jarabes, ¿no? Pero simplemente era agua con azúcar. Entonces, el efecto placebo hacía que la persona vaya recuperándose. Pero luego ya se han ido descubriendo muchos principios activos, ¿no? Como por ejemplo el dextrometorfano. Entonces, ya se ha administrado esta agua con azúcar un principio activo, que puede ser, como les decía, el dextrometorfano. Entonces, ya han surgido los jarabes medicamentosos, que tenían agua, azúcar y un principio activo. Y estos ya se han ido utilizando. Más adelante ya se han ido, por ejemplo, fabricando ya antiinfecciosos, ¿no? En formato de jarabes. Tenemos, por ejemplo, lo que es la amoxicilina en jarabe, ¿no? Y se han agregado incluso sabores, ¿no? Vienen sabores de frutilla, plátano. Y incluso ya tenemos también analgésicos en jarabes, ¿no? Como ser el jarabe de paracetamol, el jarabe de ibuprofeno. El paracetamol siempre tiene un sabor agrio, entonces si alguna vez lo han probado, lo que es el jarabito de paracetamol, tiene todavía, pese a que le dan su aroma y el azúcar, tiene todavía, conserva ese saborcito agrio, ¿no? Que muchas veces a los niños no les gusta. En cambio, el de ibuprofeno no se siente ese sabor, entonces es más agradable, ¿no? Lo malo que este jarabe de ibuprofeno no se debe dar en estómago vacío, en ayunas. Siempre tiene que haber consumido algo de alimento, porque si no, inflama la mucosa gástrica y puede generar una gastritis, ¿no? Entonces, cuidado con el ibuprofeno. Luego tenemos otras formas, ¿no? Denominadas pociones, ¿no? Que son formas medicamentosas azucaradas más un fármaco, ¿no? Pero estas son de aplicación externa, ¿no? Tópica, en la piel, ¿no? Entonces, no se utilizan mucho, ¿no? Entonces, más que todo, estas eran formas para otro tipo de sustancias, no tanto para medicamentos. Y luego tenemos un elemento que es importante para lo que es la obtención de excipientes, los mucílagos. Entonces, existen plantas en las cuales se puede extraer una sustancia que se denomina el mucílago, que tiene una característica, es un poco acuosa, es viscosa y es adhesiva. Entonces, este mucílago se ha utilizado en vez del almidón para generar el excipiente en ciertos medicamentos. También existe el mucílago, ¿no? Envasado para lo que es ya su consumo, pero
Generalmente el mucílago se lo utiliza como excipiente con algún otro fármaco y de esta manera generarle consistencia, ¿no? Una consistencia acuosa, viscosa, adhesiva a este fármaco. Dentro de las formas líquidas vamos a tener lo que son otros formatos como ser elixires, ¿no? Vinos medicinales, como indica su nombre, son combinaciones de vino con, puede ser algún principio activo que rara vez no se ven en este tipo de presentaciones. Estos elixires y vinos generalmente se utilizaban antiguamente, ¿no? Entonces habían, por ejemplo, vendedores ambulantes los cuales para ciertas enfermedades vendían, ¿no? Estas formas, ¿no? De alcohol con algún tipo de hierba, una planta medicinal o vino con alguna planta medicinal. Entonces adquirían ese nombre, ¿no? De elixires y vinos. Lo mismo, otros líquidos reciben el nombre de linimientos, ¿no? O colodiones, que también todos comparten una misma característica que son formas líquidas. Con lo que respecta, por ejemplo, a los linimentos, son constituidos por una solución, ¿no? O emulsión. Entonces, hay por ejemplo, un extracto de planta, puede ser algún principio activo, el cual tiene un vehículo, un excipiente que puede ser acuoso, alcohólico o también puede ser oleoso, ¿no? Un aceite. Y se utiliza para lo que es la fricción de aplicación externa. Eso para los linimentos. Y los colodiones, entonces, nos menciona, son soluciones de piroxilina, ¿no? Entonces, es una especie de nitrocelulosa, ¿no? Combinado con alcohol o puede estar combinado con éter. Y esta puede añadirse también algo de aceite, ¿no? Y esto también para aplicación externa. Pero son formas que ya se han ido descartando, ¿no? Porque se utilizaba más que todo para fricción o para aplicación externa estas últimas formas y ya existen, digamos, ya medicamentos que son mucho más efectivos y son de administración oral o pueden ser tópicas. Luego tenemos otra forma de formato líquido que son los champús antisépticos. Entonces, a diferencia de un champú normal, tiene agentes antimicrobianos y detergentes que van a eliminar lo que son microorganismos y van a realizar la limpieza, ¿no? Luego tenemos esta forma que es una combinación. ¿Por qué? Son medicamentos llamados liofilizados porque van a tener ampollas que tienen el principio activo en forma de polvo, pero necesitan la agua para poderse utilizar, ¿no? Entonces son muy parecidos a lo que son las suspensiones. Se agrega agua, ¿no? En este caso no es cualquier tipo de agua, no es agua de la pila, sino es agua en forma de solución fisiológica. Entonces se aplica solución fisiológica, se reconstituye esta vacuna y se extrae para su aplicación. El liofilizado, que es el polvito que está en el fondo, nos indica que es una sustancia desecada a menos 50 grados y al vacío. Entonces, no es que se lo deja soleando o se lo calienta, sino tiene que ser en frío y tiene que ser al vacío. Esta forma de liofilizados pueden ser conservados incluso nos indica por 5 años. Entonces, imagínense, luego de 5 años podría seguir siendo útil estas formas liofilizadas, ¿no? Por la forma en la que se va a fabricar, ¿no? En frío y al vacío. Muy bien, vamos acabando con esta parte y tenemos lo que son los formatos gaseosos. Hemos visto ya lo que es las formas sólidas, semisólidas, líquidas y tenemos lo que son los gaseosos. Dentro de los gaseosos tenemos dos grupos, las inhalaciones y los aerosoles. Las inhalaciones nos indica que son medicamentos en forma de nebulizaciones, es decir, nubes, ¿no? De medicamento o forma de gas, que van a formar pequeñas gotitas y estas gotitas de solución tienen un diámetro menor a 5 micrómetros, ¿no? Dentro del ejemplo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el éter, ¿no? Y tenemos justamente ahí en lo que es el éter a uno de los personajes que ha utilizado lo que es la anestesia, uno de los pioneros en la anestesia, que es Horace Wells, ¿no? Entonces ahí está su fotito de Horace Wells. Este personaje tiene una historia interesante. Era un odontólogo que, bueno, en esas épocas no había anestesia, entonces las extracciones o las exodoncias se realizaban así,
al vivo, ¿no? Sin ninguna anestesia. Entonces, para un poquito calmar el dolor, se le daba algo de alcohol al paciente, ¿no? Y se lo sujetaba a los brazos y se procedía a la extracción. Imagínense el dolor que sentían los pacientes en esas épocas. Pero Horace Wells se ha dado cuenta que en ciertas personas, bueno, había unas fiestas que eran las fiestas de éter, entonces se compraban, ¿no? Bombonas de este gas y las personas los empezaban a oler. Entonces, cuando los olían, empezaban a reír, se ponían alegres y veía que algunos incluso se chocaban, ¿no? Con objetos y no les dolía, ¿no? Entonces, él ha imaginado que este gas tenía esa capacidad, ¿no? De aliviar el dolor o inhibir el dolor. Entonces, ahí ha empezado a utilizar el gas en sus pacientes, ¿no? Entonces, les hacía aspirar el gas y les generaba la extracción. Y lo que le ha sorprendido era que justamente sus pacientes que habían inhalado el gas no sentían dolor, ¿no? Entonces se ha hecho famoso justamente por sus exodoncias sin dolor. Lamentablemente, en una de sus demostraciones no contaba que las personas gorditas eran mucho menos sensibles al éter. En su mala suerte que para su demostración ya con más gente, el voluntario era gordito, entonces le ha hecho aspirar y parece que tenía el efecto, ha empezado a extraer el diente y ha gritado de dolor, ¿no? Entonces se han burlado de él y todo aquello, pero luego ya se descubrió que las personas gorditas no eran tan sensibles al éter. Pero él ha dado el primer paso a lo que es la anestesia, ¿no? Las exodoncias sin dolor principalmente. Y luego ya se han utilizado otros tipos de gases, ¿no? Alotano, por ejemplo, ¿no? Luego la lidocaína, ¿no? Anestésicos locales para poder generar lo que es, lo que era un sueño en ese entonces, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos o exodoncias sin dolor. Luego tenemos esta forma que son los aerosoles, ¿no? Que se caracterizan porque es una combinación de líquido y sólido en un formato de gas. Son micropartículas. Estas micropartículas o partículas tienen una dimensión, un diámetro menor a 5 micrómetros para poder flotar, ¿no? Entonces, estos pequeñas partículas nos indican que están micronizadas, están reducidas a la mínima expresión. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el salbutamol, ¿no? Que se utiliza para personas que tienen asma. Entonces, en estos medicamentos en tipo aerosol, cada aplicación del medicamento se denomina PAF. Entonces dice, por ejemplo, administrar 2 PAF cada 8 horas, ¿no? Entonces quiere decir que tiene que presionar 2 veces para que salga el aerosol para cumplir con la medicación. Vamos a hablar ahora acerca de la conservación de los medicamentos. Los medicamentos, para poder tener una buena vida útil, necesitan ser protegidos de ciertos factores. Uno, los medicamentos tienen características que les puede generar, digamos, o pueden ser inactivados por el agua. Entonces, tienen que ser protegidas del líquido, de lo que son el agua o disolventes. Entonces, a eso se llama características higroscópicas. Entonces, todo lo que es humedad, líquido, agua, puede inactivar lo que son los medicamentos. Por tanto, se los debe almacenar en lugares secos. ¿Listo? Entonces, cuando usted tenga un medicamento, estén consumiendo o recomiendan a su paciente, entonces decirle, no, entonces guardar su medicamento en un lugar seco, porque la humedad puede descomponer el medicamento. Luego, también los medicamentos en su mayoría son termolábiles. Esto quiere decir que el calor puede inactivarlos, ¿no? Entonces, si lo dejan hacia el sol o lo dejan en un lugar muy caliente, puede inactivarse. Entonces, normalmente la temperatura de conservación es de 2 a 8 grados, ¿no? Entonces, en lugares donde no sea muy caliente, sea un ambiente fresco, entonces pueden ser conservados. Luego, algunos medicamentos son fotosensibles, ¿no? Entonces, los medicamentos que son fotosensibles viene justamente su envase de un color ámbar marrón, ¿no? O de un color oscuro. Entonces, quiere decir que ese medicamento es fotosensible. Si ustedes lo sacan, entonces le da la luz, este medicamento se va a inactivar, ¿no? Y luego siempre fijarnos lo que es la fecha de vencimiento para evitar que el medicamento genere reacciones adversas, ¿no? O efectos secundarios muy fuertes porque cuando pasa la fecha de expiración, entonces el medicamento empieza a descomponerse o genera un proceso de descomposición lento
en el cual puede perder sus propiedades farmacológicas. ¿Esto qué quiere decir? No, no significa que, digamos, se vence el 8 de marzo, entonces el 9 de marzo ya totalmente inservible. Puede conservar algo de efecto farmacológico, pero no va a ser el mismo que tenía cuando estaba dentro de su fecha de utilización, ¿no? Entonces, luego de que expira, lentamente este medicamento va perdiendo sus propiedades. Muy bien. Ahora, tenemos que comprender lo que son el cálculo de las dosis diarias y dosis por toma. Nosotros normalmente cuando vamos a dar, por ejemplo, un analgésico, un antimicrobiano, no le vamos a decir que se tome el medicamento y una vez y listo, acabó, no el tratamiento. Muchos medicamentos requieren un horario de administración y un intervalo entre las tomas. Esto se debe a que el medicamento va a ingresar al organismo, va a alcanzar una buena concentración en la sangre, pero posteriormente esa concentración va a ir bajando por la metabolización del medicamento por nuestros órganos de metabolización, que principalmente es el hígado y luego tenemos el riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El medicamento les va a indicar, ¿no? Este medicamento debe ser consumido cada 24 horas. Entonces, si el medicamento dice debe ser administrado o consumido cada 24 horas, eso quiere decir que solamente se debe dar una vez al día. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden marcarse 8 de la mañana, ¿no? Entonces, el pacientito todos los días a las 8 de la mañana tiene que consumir su medicación. Eso es cuando es una vez al día o cada 24 horas. Otros medicamentos, por el contrario, les van a decir, se debe administrar cada 12 horas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se debe dar 2 veces al día. Por tanto, tienen que ser horarios equidistantes. Esto quiere decir que de una toma a la segunda toma tiene que ver la misma cantidad de horas. Ejemplo, entonces podemos ponernos 8 de la mañana y la segunda toma 8 de la tarde, ¿no? Entonces, a las 8 de la mañana toma su primera dosis, va pasando el día y, bueno, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y nuevamente 8, pero ya a las 8 de la noche. Entonces, a las 8 de la noche toma su segunda dosis y ya ha hecho el tratamiento del primer día. Al día siguiente, igual, toma a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche su segunda dosis y completa el tratamiento para ese día. ¿Listo? Entonces eso es cuando es cada 12 horas. Luego, algunos medicamentos, por ejemplo, los antimicrobianos tipo amoxicilina, son cada 8 horas. Entonces, esto quiere decir que se debe administrar 3 veces al día. Entonces, el horario puede ser 8 de la mañana, luego contamos, ¿no? Otras 8 horas, ¿no? Por eso nos dice cada 8 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la segunda toma sería a las 4 de la tarde, ¿no? Y posteriormente contamos nuevamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y la tercera toma sería a la medianoche, ¿no? Entonces, esas serían las 3 horas para el consumo. Y nuevamente, si contamos 8 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente al día siguiente se reinicia el horario. Entonces, de esa manera ustedes saben que el horario es equidistante. La misma cantidad de horas separa cada toma, ¿no? Entonces sería 8 de la mañana, 4 de la tarde y la medianoche, las 3 tomas del medicamento. Y se estaría cumpliendo 3 veces al día, cada 8 horas. Ahora, existen otros medicamentos que su dosis tiene que administrarse mucho más seguido. Entonces nos indican, por ejemplo, cada 6 horas. Entonces nosotros debemos contar, ¿no? Entonces dice cada 6 horas y debe ser 4 veces al día. Entonces podemos tomar un horario que sea al mediodía, luego contamos otras 4 horas, o cada 6 horas, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de la tarde. Luego contamos otras 6 horas, medianoche, contamos otras 6 horas, 6 de la mañana, ¿no? Entonces su horario sería 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y medianoche. Entonces tendríamos 4 veces, una toma de 4 veces al día cada 6 horas. Y estaríamos cumpliendo con ese intervalo entre tomas. Y existen medicamentos que no se utilizan generalmente de forma ambulatoria, más en hospital, que pueden ser cada 4 horas.
Si nos dice cada 4 horas, entonces tiene que haber, nos dice, una diferencia, o tiene que haber 6 tomas, y de esas 6 tomas, el intervalo entre tomas tiene que ser 4 horas, ¿no? Entonces vamos a tener 6 veces al día. Podría ser entonces, nos dice 8 de la mañana, contamos 1, 2, 3, 4 horas, tendríamos las 12 del mediodía, contamos 1, 2, 3, 4, tendríamos las 4 de la tarde, contamos otras 4, 1, 2, 3, 4, 8 de la noche, y contamos 1, 2, 3, 4 y las 12 de la medianoche. ¿Listo? Entonces sería nuestro horario cada 4 horas o 6 veces al día. 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche, 12 o medianoche, ¿no? 12 AM o medianoche y 4 de la mañana. Y tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 veces al día. ¿Listo? No van a ver muy frecuentemente esta distribución porque es muy seguida, ¿no? Entonces, estos medicamentos generalmente se usan para emergencias o pacientes que tienen algún problema muy severo, ¿no? Pueden ser pacientes con diabetes, que tienen alguna complicación más. Pero generalmente el horario más frecuente va a ser cada 8 horas. Es el más utilizado. Y tenemos otros que van a ser cada 12 y 24. De todas maneras, esto vamos a ir practicando en las clases prácticas, ¿no? Entonces, ustedes en sus clases prácticas van a diseñar horarios para distintos medicamentos, ¿no? Entonces, ahí van a ir reforzando esta parte. Algunas siglas que tienen que recordar, ¿listo? Entonces, ¿qué significa IT? Significa una vez al día, ¿no? Entonces, o sería como interpretar como cada 24 horas. BIT significa 2 veces al día. Sería como cada 12 horas. TIT sería 3 veces al día. Sería como cada 8 horas. KIT quiere decir 4 veces al día, ¿no? Entonces sería como cada 6 horas. Y algunas veces en lo que son las recetas pueden encontrar STAT, que significa inmediatamente, ¿no? Entonces ese medicamento tiene que administrarse ese instante al paciente. Y luego tenemos PRN, que significa por requerimiento necesario. Esto quiere decir, por ejemplo, pacientes que han sufrido algún tipo de cirugía, entonces, si es que sienten dolor, ¿no? O la molestia es muy grande, entonces puede aplicar su analgésico. Pero si el paciente no refiere dolor ni malestar, no es necesario aplicar su analgésico. Entonces, cuando tenemos esa situación, ponemos PRN, por requerimiento necesario. Muy bien, con esto hemos concluido el tema de hoy. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna duda, entonces me pueden indicar o algún comentario.